Continuamos con el tema 12, en este caso vamos a realizar los problemas de migración y vamos con el problema número 10 que dice la frecuencia del alelo R grande en la población A es de 0,6 y en la población B es de 0,3. En la población A hay 1.600 individuos y se le agregan 400 de la población B. La pregunta es cuál será la frecuencia de R chica en la nueva población, o sea, luego que se agregan esos 400 individuos. Entonces, vamos a realizar el planteo del problema. En la población A tenemos entonces que la frecuencia de R grande es igual a 0,6, por lo tanto la frecuencia de R chica, ya sabemos que es la diferencia, que es 0,4. Y tenemos 1.600 individuos. Entonces esto representa la población A. Y hay otra población, que es la población B, donde la frecuencia del alelo R grande es de 0,3 y la frecuencia del alelo R chica es la diferencia, que es 0,7. Acá no importa cuántos individuos hay, lo que sí importa es que migran 400 individuos de la población B a la población A. Entonces lo que nosotros tenemos que averiguar es la frecuencia de R chico luego de una generación de apareamiento al azar una vez que la migración ocurre. Vamos a ver cómo es el planteo. Nosotros necesitamos encontrar el valor de Q1, que es la frecuencia de R chico en la primera generación luego de la migración. Y esto es un promedio ponderado. Lo mejor es acordarnos del razonamiento, no de la fórmula. ¿Cómo es un promedio ponderado? Considerando la proporción relativa de individuos nativos y su frecuencia alélica y la proporción relativa de migrantes en la nueva población y su frecuencia alélica. Entonces va a ser igual a la proporción de nativos, que vamos a llamar M, por el Q de los nativos, que en este caso es Q0, más la proporción de migrantes, que lo podemos tomar como 1 menos n, por el Q de los migrantes. Entonces esos son los valores que tenemos que considerar. ¿Cuáles son los nativos? La población original, la población A. Entonces esto va a ser P0 y esto va a ser Q0. La población migrante es la B, por lo tanto esto va a ser PM y esto va a ser QM. Nosotros vamos a hacer siempre con respecto a Q. Entonces Q0 lo tenemos, que es 0,4. QM, que es el Q de los migrantes, también lo tenemos, que es 0,7. Y lo que nos queda calcular es la proporción de nativos y la proporción de migrantes. Entonces vamos a tomar, los nativos eran 1.600 en 2.000, que es la proporción, perdón, la cantidad de individuos en la nueva población, 1.600 más 400. Y la proporción de migrantes la podemos calcular así, o diferencia de 1 con esto, pero como 400 sobre 2.000. Esto nos va a dar 0,8 y esto nos va a dar 0,2. Por lo tanto, el Q1 va a ser igual a la proporción de nativos por su frecuencia alélica, que es 0,4, más la proporción de migrantes por su frecuencia alélica, que es 0,7. Esto es igual a 0,32 más 0,14, lo que es igual a 0,46. Entonces este es el Q1, la frecuencia alélica de la nueva población. Uno también puede calcular entonces la magnitud del cambio. Recuerden que la migración es un proceso sistemático en donde nosotros podemos calcular la magnitud y la dirección de ese cambio. Y esa magnitud y esa dirección la vamos a calcular con el delta Q, que siempre lo vamos a calcular como Q1 menos Q0. Q1 entonces es 0,46 y Q0, que es el Q de los nativos en este caso, 0,4. Por lo tanto, la variación de Q después de una generación de migración es de 0,06 o el 6%. Recuerden, el símbolo nos da la dirección. En este caso, el alelo aumentó
¿Con qué magnitud? Del 6% o 0,06. El problema número 11 dice la frecuencia del alelo recesivo T chica en poblaciones humanas resultó ser el siguiente. En africanos del oeste igual a 0,25, en la población negra de Estados Unidos en 1990 0,303 y en blancos de Estados Unidos también en 1990 de 0,545. Suponga que la frecuencia actual del alelo T chica en la población negra de Estados Unidos es el resultado de la introgresión génica de la población blanca en los negros que tenían la misma frecuencia alélica que los negros del oeste africano. Lo que tenemos que calcular es qué ascendencia blanca hay dentro de la población negra de Estados Unidos. Entonces el problema plantea este estudio en humanos y lo que dice es que hay en ese cambio de frecuencia entre la población africana y la población de negros en Estados Unidos, que vemos que creció de 0,25 a 0,303, hay una introgresión de blancos. Esto se da porque cuando la esclavitud se abolió, la población negra y blancos empezaron a entrecruzarse. Eso genera que haya introgresión génica de la población blanca dentro de los negros. Entonces, lo que tenemos que averiguar es esa ascendencia blanca. En realidad lo que tenemos que calcular es la proporción de migrantes, o sea, de la población blanca que hay dentro de la población negra, y ya lo explicamos en el mapa para que se entienda. Pero lo que tenemos que calcular entonces es una proporción de migrantes, y lo vimos en el teórico cómo se hace. La fórmula es la proporción de migrantes es igual a Q1 menos Q0 sobre el Q de los migrantes menos Q0. O sea, Q de los nativos, Q final y Q de los migrantes. Esos son los tres valores que necesitamos averiguar de acuerdo al planteo. Q final, Q de migrantes y Q de nativos. Entonces, los datos que tenemos son, en el oeste de África tenemos una frecuencia alélica de 0,25. Estos, entonces, son los que en algún momento de la historia fueron para Norteamérica. En Norteamérica, después de varios años de esclavitud y después de que se abolió la esclavitud, hubieron cruzamientos. En la actualidad, que lo vamos a tomar a la actualidad como 1990, hay entonces dos poblaciones, la población población negra con una frecuencia de 0,303 y una población blanca con una frecuencia para ese alelo de 0,545. Entonces, esta migración geográfica en realidad a nosotros no nos interesa, porque esa no es la migración que tenemos que medir. Lo que tenemos que medir es la introgresión o la ascendencia blanca dentro de la población negra. Entonces, lo que tenemos que medir es esta migración. ¿Cuánto, en qué proporción la población blanca se metió, por decirlo de alguna manera, dentro de la población negra? Entonces, vamos a interpretar estos tres valores, cuáles son cada uno. En el problema dice que los negros tenían la misma frecuencia que los negros del oeste africano. Por lo tanto, el Q0 o el Q original de los nativos es la que corresponde a los negros del oeste de África. Lo que nosotros queremos averiguar es cómo llegamos a la proporción o a la frecuencia actual de ese alelo del T chica en los negros. Por lo tanto, este es nuestro Q final, nuestro Q1. Y los migrantes, en este caso, es la proporción de blancos, que son los que hicieron la introgresión dentro de la población negra. Entonces ya tenemos identificados a Q1 como la frecuencia 0,303, a Q0 como 0,25 y a QM como 0,545. Entonces lo que nos queda es reemplazar
0,303 menos 0,25 sobre 0,545 menos 0,25. Acuérdense que esto hay que resolverlo por paréntesis para que no tengamos problemas en la calculadora. Esto da arriba 0,053 sobre 0,295, lo que es igual a 0,1796, que vamos a redondear a 0,18, lo que es igual a 18%. ¿Qué quiere decir? Que en la población negra de Estados Unidos hay un 18% de ascendencia blanca. La otra pregunta dice, estime la migración por generación, o sea, cuánto fue la introgresión por generación, suponiendo que haya sido constante, cada generación de la misma manera, desde la introducción de negros, que fue en 1740, y que el intervalo de generaciones es de 20 a 25 años. Entonces tenemos que desde 1990, que es de donde se hizo el estudio, para atrás, hasta 1740, pasaron 250 años. Y vamos a tomar, para que nos dé redondo, porque es más fácil, 25 años por generación. Esto equivale a 10 generaciones en total. Si teníamos el 18% en los 250 años, dividido las 10 generaciones, nos da una introgresión de 1,8% por generación. Y ahí tenemos respondida la pregunta B. Muchas gracias, continuamos en el próximo video.